Buenos días. Bueno, en este video vamos a recordar cosas que se supone que ustedes ya han visto en el curso de Fundamentos de Física y otros cursos de Matemática que ya han llevado. Y la intención aquí es tratar de hacerles recordar algunos conceptos sobre vectores. Entonces, no es una clase de vectores, simplemente es para resaltar las cosas importantes que vamos a utilizar aquí en el curso de Física 1. Entonces, vamos a poner acá repaso de conceptos de vectores. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer en este video? Entonces, lo primero que hay que ver es qué cosa es un vector. Un vector es igual a un conjunto de tres informaciones. Esas informaciones, como ya sabrán, son el tamaño del vector, también la llamamos módulo o magnitud. Aparte de un vector tenga un cierto tamaño o una magnitud, también se le asocia a un vector una dirección o orientación. Y también asociado a un vector está algo que se llama el sentido. Entonces, a estas tres informaciones, a ese conjunto de tres informaciones, es lo que uno llama vector. ¿Qué es un vector? En verdad, vamos a ver más adelante, no es una flecha, no es un par ordenado, sino es este conjunto de tres informaciones. Es tres informaciones que tenemos aquí y eso es lo que uno llama vector. Informaciones. Tres informaciones. ¿Ok? Entonces, bueno, el tamaño es un concepto que cualquiera puede entender fácilmente. Vamos a tratar de explicar un poquito más qué cosa es dirección o orientación. Dirección. ¿Ok? Entonces, para entender el concepto de dirección, lo que vamos a... que es una cosa, no es solo para vectores, es una cosa que se usa en general en el curso. Por ejemplo, en cierta parte del curso, cuando hagamos dinámica o cinemática relativa, van a pedir en ciertos casos cuál es la dirección del avión. Entonces vamos a tratar de dibujar un avión. Y bueno, es un avión visto desde arriba. ¿Y cómo yo hablo de la dirección de un avión? Lo que uno hace es primero definir una recta asociada al avión, una recta que esté fija al avión. Vamos a, por ejemplo, definir una recta. Vamos a definir una recta. Así. Y esta recta, por ejemplo, que va de la parte de la cola del avión a la punta del avión, esta recta es la que me va a definir cuál es la dirección del avión. Entonces, para hablar de la dirección del avión, uno se fija en esta recta que está asociada al avión y uno se pregunta sobre la dirección. ¿Y qué cosa es la dirección? La dirección, en principio, es qué tan inclinada está esa recta asociada al avión con respecto a alguna referencia. Por ejemplo, si me dicen cuál es la dirección del avión, para yo hablar sobre la dirección del avión tengo que decir qué tan inclinada está esta recta respecto a una referencia. Por ejemplo, si ponemos una recta que sea de referencia, que sea una recta horizontal, uno lo que puede hacer
grafica, ¿no es cierto?, la recta asociada a la dirección del avión. Y dar la dirección es decir, de alguna manera, qué tan inclinada está esta recta respecto a una referencia. ¿Y eso cómo lo podemos dar? Podríamos decir, por ejemplo, dar el ángulo que forma esa recta que da la dirección del avión. Con respecto a la horizontal, decimos que es 30 grados, entonces diríamos que la dirección del avión forma 30 grados con la horizontal. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos diciendo qué tan inclinada está esa recta respecto a una referencia. Y podremos poner cualquier otra referencia, por ejemplo una recta vertical, y si graficamos de nuevo esa recta que está ahí asociada al avión, podríamos decir que la dirección del avión forma 60 grados con la horizontal. Es decir, estamos diciendo qué tan inclinada está esa recta asociada al avión con respecto a una referencia. En este caso la horizontal y en este caso es la vertical. Ya. Entonces, por lo menos eso es lo que vamos a hacer. Ese es el sentido de qué cosa significa dirección. Vamos a borrar y vamos a tratar de asociar ahora el siguiente concepto, el otro concepto que era el sentido, ¿no? Y para el sentido vamos a tratar de ilustrarlo así. Vamos a poner acá sentido. Está un poco mojado esta cosa. Vamos a hablar de sentido. ¿Qué cosa es sentido? En general, cuando uno tiene una recta, por ejemplo, una recta horizontal, uno tiene una recta horizontal y hay una persona, por ejemplo, encima de esa recta, o esa persona va a caminar sobre esa recta, uno sabe que esa persona, si se va a mover sobre una recta horizontal, podría moverse, por ejemplo, hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Está bien? Puede moverse hacia la derecha o puede moverse hacia la izquierda. Entonces vemos que la persona tiene dos formas de moverse sobre una recta. Si la recta horizontal puede ser derecha o hacia la izquierda, y por ejemplo si estuviera sobre una recta vertical, esta persona podría moverse hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es sentido? Simplemente lo podríamos simplificar, es decir, que un sentido es igual a una forma de moverse sobre una recta. Entonces, como hay dos formas de moverse sobre una recta, por ejemplo acá derecha, izquierda o acá arriba hacia abajo, uno dice que sobre una recta hay dos sentidos. Al final, simplemente, ¿qué es un sentido? Es una forma de moverse sobre una recta. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es diferente obviamente a la dirección? La dirección es decir, qué tan inclinada está esta recta sobre la cual la persona se mueve con respecto a alguna referencia. Entonces yo creo que ya con eso tenemos más o menos claro qué cosa es dirección y qué cosa es sentido. Y debemos, de alguna manera, si estamos diciendo que el vector es un conjunto de tres informaciones, de alguna manera tenemos que dar esas tres informaciones, que es magnitud, dirección y sentido, de alguna manera más compacta, ¿no es cierto? Y las maneras de dar esa información de una forma más compacta las llamamos representaciones, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de la representación geométrica de un vector
y esta se hace simplemente dibujando una flecha. Ustedes me dirán, profesor, pero que todavía no me ha dado las tres informaciones. Implícitamente en esa flecha están las tres informaciones. Por ejemplo, si uno agarra y mide con una regla el tamaño de esa flecha, lo que uno va a obtener es el tamaño, por ejemplo, de ese vector, que vamos a llamarlo el vector A. Entonces, dentro de ese dibujo, que es la flecha, que es la representación geométrica, está metido el tamaño del vector, porque simplemente lo mido. Otra cosa que podemos ver es cuál sería la dirección. Simplemente agarro una recta de referencia, por ejemplo la recta horizontal, y para decir qué tan inclinado está este vector con respecto a la horizontal, por ejemplo, diría que la dirección del vector forma 30 grados con la horizontal. Y una cosa adicional, el sentido donde está metido en esta cabecita de la flecha. Esta cabecita indica el sentido. Por ejemplo, si la cabecita estuviera en este lado de acá, indicaría que el sentido es en este sentido, o es una forma de moverse en esta dirección, en este sentido. Y esta cabecita me indica que si hubiera una personita aquí, esta se estaría moviendo en este sentido. Entonces, aquí dentro de esta flecha simplemente ya están metidas las tres informaciones de magnitud, dirección y sentido. Otra representación que podríamos comentar, ¿cierto?, es, por ejemplo, la representación hablada. Vamos a poner acá hablada u oral, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, en una práctica, en un examen, a veces los vectores no me dibujan una flecha, no me dibujan un par ordenado, me dicen, por ejemplo, se tiene que la aceleración es un vector vertical que apunta hacia abajo y cuya magnitud vale 4. Con ese texto, uno le están dando las tres informaciones de forma hablada, o sea, es una representación hablada, y con esa información, por ejemplo, yo podría pasar a dar la representación geométrica de ese vector. Si me han dicho que era un vector vertical, o sea, su dirección era vertical, que apuntaba hacia abajo y su magnitud era 4, lo que podría decir que la representación geométrica o la flecha que representa eso que me han dicho en el texto está dado por un vector vertical que apunta hacia abajo y cuya magnitud vale, por ejemplo, 4. Y si era aceleración, era 4 metros por segundo al cuadrado. ¿Ven? Entonces, ¿qué cosa es un vector? No es una flecha, no es un conjunto de palabras, simplemente es un conjunto de tres informaciones que me la pueden dar de diferentes maneras. Y otra que también es común para ustedes, o ya la han visto, es la representación cartesiana, que después vamos a hablar un poco más de esto, vamos a recordar un poco más, esto ya lo han visto se supone, en el cual a mí me dan un sistema de referencia, por ejemplo un sistema de referencia X, Y, más un par ordenado, por ejemplo AX, AI. Con esos dos objetos, un sistema de referencia y un conjunto de dos números que le llaman par ordenado, uno ya sabe que puede escribir la flecha, y una vez que uno tiene la flecha, uno en principio podría hallar cuál es la dirección y sentido de ese vector. Ustedes se acordarán que esto era, si esto llamamos que esto era el vector A, y tenía un par ordenado AX, Y, simplemente las componentes en el eje X y en el eje Y de un vector eran, de ese vector A eran AX y eran A.
Esto lo vamos a recordar un poquito más después. Y por ejemplo, si estamos en tres dimensiones, se me da una triada, un conjunto de tres números para describir las tres coordenadas X, Y, Z. Y con eso también puedo definir qué cosa es un vector. Entonces, para terminar este video, lo único que quiero resaltar algunas cosas es que durante el curso o cuando resuelven sus prácticas, lo que he visto es que muchos alumnos, algunos tienen algunos problemas de pasar de una representación a la otra. Por ejemplo, un alumno sabe que la aceleración de la gravedad apunta hacia abajo, ¿verdad? Apunta hacia abajo y tiene magnitud, es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y si quieren, podemos pasar a la representación hablada, decir que la aceleración de la gravedad es un vector vertical que apunta hacia abajo y cuya magnitud es de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y lo que los alumnos tienen problemas es en decir cuál es el par ordenado que corresponde a ese vector. Lo que quiero que tengan claro es que si ustedes tienen las tres informaciones, ya tienen el vector. Lo que tienen que aprender es a pasar de una representación a la otra. Por ejemplo, si me dieran este sistema de referencia así, o me dieran un sistema de referencia así, X, Y, el par ordenado que corresponde a esta aceleración en este sistema y este sistema obviamente son diferentes. Y muchos alumnos tienen en esta cosa tan simple de cómo escribir el par ordenado que corresponde a estos dos sistemas de referencia, es en lo que tienen problemas. Entonces les recomiendo que traten de repasar o de practicar cómo escribir vectores en algún sistema de referencia. O sea, dar el par ordenado o la triada que corresponde a algún vector. Si ustedes tienen las tres informaciones, podrían escribir el par ordenado aquí y el par ordenado aquí. Y una cosa más que quisiera que sea de uso común para todos ustedes es la notación. La notación es importante. Lo que vamos a decir para representar un vector, por ejemplo, A, lo que vamos a poner es A así, con una rayita, o decir que poner el vector A, si quieren ser un poquito más sofisticados, con una flechita arriba. Esto de acá significa vector, en la notación que vamos a utilizar en el curso. Esto de acá, el vector es entre dos rayitas verticales, eso es igual al módulo o tamaño del vector. Esto también, simplemente para no escribir las rayitas y todo el vector, si yo solo escribo la letra A, estoy hablando de la magnitud del vector. Esto es la magnitud o módulo del vector. ¿Ok? Entonces, tener mucho cuidado con la notación. Cuando ustedes escriben esto, están escribiendo un vector. Están dando tres informaciones. Cuando ustedes escriben esto de acá, están dando solo una información, que es el tamaño o módulo del vector. ¿Está bien? Y hay, por ejemplo, alumnos que van a tratar de escribir esta cosa de acá, decir que el vector posición R es igual a 3,2. ¿Eso estaría bien en la notación o no? Eso estaría mal. ¿Por qué? Porque lo que deberían escribir es que el vector es el vector 3,2. O a veces ponen el vector R es igual a 8. ¿Eso estaría bien? No. Lo que deberían decir es que el módulo del vector R es igual a 8, o simplemente, en vez de escribir toda esta parafernalia de notación, simplemente poner la letra R. Y esto ya lo han visto, o en el curso de física, por ejemplo,
en general, si me van a dar una fuerza, una velocidad, una aceleración, es común en este curso, dibujarme una flecha y, por ejemplo, decir que esto tiene magnitud 3. Y esto, si este es el vector A este 3 vendría a ser ¿qué cosa? Vendría a ser simplemente la magnitud de A, o podríamos escribir esto simplemente como A. Bueno, acá está un poquito desordenado, pero quiero que traten de escribir bien la notación. Si no tienen bien la notación, no van a saber qué cosas están haciendo y van a complicarse la vida. Alguien ha inventado la notación A con rayita, vector. A entre barritas verticales es el módulo del vector. Y también, para simplificar esta notación, simplemente uno escribe la letra A sin la flechita o la barrita arriba. Eso significa el módulo del vector. O sea, la notación es importante. Acá estamos dando 3 informaciones, acá estamos dando solo una información. Bueno, con esto creo que vamos a pasar a partir de ahora a dar algunas propiedades de los vectores en el siguiente video. Gracias.